להיות חברתי ומדיני גמור. שנת הריבונות ביהודה ושומרון. Esto es Ben Ashugot, un podcast para leer entre líneas. Mientras Israel sigue combatiendo en múltiples frentes y miles de ciudadanos desplazados esperan volver a sus casas en el sur y en el norte del país, la Knesset, el Parlamento israelí, aprobó el presupuesto para 2025. Pero lo que debería haber sido un presupuesto de emergencia nacional fue utilizado para fortalecer los intereses de los socios políticos de la coalición. Hoy en Ben Ashurut, entre líneas, analizamos en profundidad a dónde va el dinero, quién gana, quién pierde y qué dice este presupuesto sobre las prioridades del gobierno en uno de los momentos más críticos de la historia de Israel. Su alcance es de 620.000 millones de shekels, un aumento de más de 100.000 millones de shekels en comparación con el presupuesto original para 2024 de antes de la guerra. A pesar de los desacuerdos que precedieron a su aprobación en la coalición, el presupuesto finalmente fue aprobado con una abrumadora mayoría de 66 diputados votando a favor y 52 diputados que votaron en contra. Si te parece, Mati, escuchemos primero cómo presentaban esta histórica aprobación el primer ministro Netanyahu y el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich. שר האוצר, אני רוצה לברך אותך על העברת התקציב. אתה יודע, אני בתור ראש ממשלה ושר אוצר, אני העברתי בערך 20 תקציבים. אבל דבר אחד לא עשיתי. לא העברתי חמישה תקציבים בשנתיים. אז קודם כל, תבורך. יש לזה חשיבות עצומה ליציבות של הממשלה באמצע מלחמה, אם האויבים שלנו יחלו לדבר אחד, גם באיראן וגם בעזה וגם במקומות אחרים, הם יחלו לכך שהתקציב הזה ייפול, כדי שהממשלה תיפול, ולא נוכל להשלים את הניצחון הגדול שאנחנו עומדים ממש על סיפור. Así es. Y bueno, empecemos por reconocer un hecho, ¿no? Israel está en guerra. Eso explica también lo que está planteando acá Netanyahu junto con Smotrich, que es esta tesis de que Irán y otros enemigos de Israel en todo Medio Oriente estaban esperando que este presupuesto no se apruebe para que caiga el gobierno de Israel, el gobierno de derecha de Israel, y de esa manera Israel no pueda lograr la Nitzajón Mujlat, la victoria total, que según dice Netanyahu hoy estamos a un poquito, estamos muy cerca. Sí, pero acá hay que decir varias cosas. Primero, es verdad, se asignó un presupuesto al Ministerio de Defensa que es mayor a un aumento que está registrado, por ejemplo, en tiempos recientes. Y esto, tenés razón que es por el tema de la guerra, pero sin embargo hay que tener en cuenta una cosa. En momentos de guerra o de recesión hay una teoría económica, el keynesianismo clásico se llama, que dice que el Estado puede aumentar su gasto incluso con déficit para sostener la economía. Y este presupuesto lo hace, de hecho lo hace. El problema es que hay que entender que el exceso en gasto público y de déficit puede terminar haciendo que suba la tasa de interés. ¿Qué es esto que te estoy diciendo? Que se va a ir la inversión privada. O sea, Israel está eligiendo de alguna forma vivir en un estado de guerra y no fomentar la inversión privada dentro, que es lo que termina haciendo que la economía siga girando. Ahora, en teoría, la economía de guerra, digamos, justificaría ciertos recortes y ciertas prioridades especiales, pero esos recortes en realidad no los vimos en este presupuesto. Claro, o sea, el análisis del presupuesto, y qué es lo que vamos a hacer hoy, intentar analizar un poco en detalle el presupuesto que fue aprobado, lejos de ser un presupuesto de unidad nacional o de emergencia, es un presupuesto meramente político y político partidario. Completamente de acuerdo. De hecho, estamos hablando de un presupuesto que está conformado prácticamente por gastos de defensa y gastos políticos. Eso se lleva casi todo el presupuesto. Ahora, empecemos por la primera pregunta, que es ¿quién gana con este presupuesto? Tenemos que decir que los Haredim, los ultraortodoxos, en nuestro último capítulo nosotros hablamos sobre el hecho de que muchos de ellos no van al ejército de Israel. Bueno, este presupuesto, los ultraortodoxos reciben más fondos que nunca a cambio de promesas sumamente ambiguas sobre posibles incorporaciones al ejército o cuotas muy chicas que nunca se terminan de cumplir. Un ejemplo clave de esto
son las instituciones toraniot religiosas que pasaron de un presupuesto de 367 millones a 1.100 millones de shekels, un aumento del 735%. Incluso las Mossadot Ptor, instituciones que no enseñan matemática ni ciencia, lo que se llama acá Limudei Liba, recibieron más fondos, de 273 millones a 294 millones. Estos son análisis de números duros del presupuesto. Pero no termina ahí, Johnny, si querés contarnos vos un poco también qué pasa Sí, con otros ministerios de la no solo coalición. que no termina ahí. Mira, yo una vez estuve con Bezalel Smotrich, el ministro de Defensas, perdón, de Finanzas, y él me dijo, hay 3 cosas que para mí son importantes y mientras estas 3 cosas se den, yo no me voy a ir del gobierno. Me dijo Alía, asentamiento y economía. Esos son los 3 puntos que Smotrich dice, mientras yo tenga eso, yo no me voy a ir del gobierno. Bueno, el Ministerio de Asentamientos, por ejemplo, pasó de 123 a 391 millones del dinero asignado en el presupuesto. Estamos hablando de un aumento de aproximadamente 320%. De ahí hay 2 millones para cultura judía, 87 millones para fortalecimiento de identidad judía, que no sabemos a qué se refieren esos proyectos, pero podemos sospechar que no se refieren, por ejemplo, a todo lo que nosotros conocemos como identidad judía o a las diferentes ramas de la identidad judía. El Ministerio de Jerusalén y Tradición, por ejemplo, pasó de 28 a, escucha bien, 180 millones de shekel. Es 420% de aumento. Y después, obviamente, el Ministerio de Herencia Judía de 71 a 78 millones de shekel. Acá hay que... Una cuestión importante con esto que decís, Johnny, muchos de estos ministerios que vos nombrás, o sea, parecen nombres similares. Herencia judía, Ministerio de Jerusalén y Tradición, partidas presupuestarias, fortalecimiento de identidad judía dentro del Ministerio de Asentamientos, que tienen que ver con un montón de cuestiones que tienen que ver con el fortalecimiento del carácter judío de Israel, pero que no son imperantes en un contexto de una guerra en 7 frentes, la guerra más larga en la historia de Israel. Claro, acá, Mati, hay que entender una cosa. Antes lo decíamos, ¿no? Es un presupuesto que está hecho para tiempos de guerra. Y en tiempos de guerra es verdad, se justifica un gasto elevado, pero la idea es que se invierta en el futuro. Este presupuesto que estamos viendo lo que hace es no invertir en el futuro, sino agrandar el presente y achicar el mañana. Porque fíjate que no hay impulso a la innovación, no hay mejoras en el mercado laboral, no hay ningún tipo de inversión estratégica en crecimiento. Lo que tenemos es estabilizar el corto plazo político particularmente y así poner en riesgo el mediano plazo económico. Así es, así es. Si te parece, Johnny, vamos a una cortina y ya volvemos. Dale. Hey, sí, a vos. Si estás disfrutando este podcast, tenemos algo para contarte. Hacer este podcast nos encanta, pero también lleva tiempo, esfuerzo y recursos. Si te gusta lo que hacemos y querés ayudarnos a seguir adelante, podés hacerlo invitándonos un café en Buy Me a Coffee. La verdad que es súper fácil, sin compromiso y cualquier aporte, por más mínimo que sea, nos ayuda un montón a seguir creando contenido de calidad. Encontranos en buymeacoffee.com/entrelíneas y sumate a la comunidad que hace posible que exista este proyecto. Gracias por escuchar y por apoyarnos. Bueno, analizamos quiénes son los ganadores con este presupuesto. Ahora me parece que nos toca analizar un poco quiénes pierden con este presupuesto. Y lo primero que surge es que quienes trabajan y pagan impuestos son los principales perdedores en primer lugar porque suben los impuestos, eso es real. Se espera que la recaudación de impuestos alcance un límite histórico que son 58.000 millones de shekels, muy por encima del récord anterior registrado hace 3 años de 42.000 millones. Y hay que explicar algo acá, ¿no? En Israel, a diferencia de muchos países de Latinoamérica o donde la audiencia nos escucha, de habla hispana, en Israel la conciencia del pago de impuestos es muy alta en ese sentido porque la sociedad ve el retorno en educación, en salud, en defensa, que no es menor,
Pero hay un detalle particular que es el MAM, el impuesto del IVA, el impuesto al valor agregado, que pasa de 17 a 18%, que es un 1%, pero que tiene gran implicancia en toda la economía, ¿no, Johnny? Sí, a ver, el MAM primero lo que puede llegar a hacer es acelerar bastante la inflación, porque es justamente el IVA. Ahora, más allá de eso, el problema del IVA es que es un impuesto completamente regresivo, afecta a todo el mundo, no importa cuánto gane, vos vas a estar pagando el 18%. Y hay un tema que yo quiero marcar, es verdad lo que vos decías que en Israel hay una conciencia de pagar impuestos porque se da el retorno. Sin embargo, hay que marcar una cosa, Mati, y no hay que ser economista para saber esto. En Israel hace poco se aprobó una reforma tributaria bastante importante que permite que ciertas personas que declaran ingresos hasta determinados montos no tengan que pagar determinada cantidad de impuestos. Particularmente quienes no presentan ingresos hasta esos determinados montos, son más que nada el público ortodoxo. Que el público ortodoxo lo que hace es ganar muy poco en blanco, pero tiene una economía que se mueve particularmente en negro. Entonces, al final lo que termina pasando es que se termina dando un beneficio a aquellos que no pagan tanto impuestos, que son los ortodoxos, a costa de los que sí pagan impuestos. Y quiero agregar una cosita más. Hay que tener en cuenta una cosa, el aumento de impuestos combinado con inflación y caída del consumo puede terminar haciendo frenar el crecimiento económico de Israel. Sí, sí, esa es una de las alertas que en breve vamos a analizar también qué es lo que dicen los expertos sobre este presupuesto, pero también hay que decirlo, va a haber recortes en servicios esenciales. Por ejemplo, Ministerio de Educación, Salud y Bienestar Social fueron recortados. Tampoco se asignaron partidas específicas para la reconstrucción del sur y el norte del país. Cuestión que es vital porque todavía hay evacuados internos aquí en Israel. No solo Eh, eso, Mati, yo hablé con una persona del kibutz Niroz que me dijo que faltan 200 millones de shekel para reconstruir el kibutz. 200 millones de shekel que en este presupuesto no están, porque se van para esos lugares, para la política, para la defensa y para los ortodoxos. Bueno, es que hay una realidad, ¿no? Las discusiones por los presupuestos en todos los países son feroces, y las discusiones por los presupuestos es porque los recursos son limitados y la definición básica de economía es la administración de recursos siempre escasos para necesidades ilimitadas. Y en este sentido, las necesidades de un país en una guerra en 7 frentes son casi ilimitadas, o sea, siempre se puede gastar más en defensa, más en reconstruir el país, pero vemos que las prioridades acá son otras. Y en ese sentido, Johnny, ¿qué es lo que están diciendo los expertos? Bueno, una de las cuestiones centrales que se vienen diciendo, acá hay que entender lo siguiente. Generalmente cuando se aumenta el gasto se trata de aumentar el gasto productivo. Esto es el gasto que puede después terminar volviendo de alguna forma. Por Acá, ejemplo, por ¿qué sería? ejemplo, ¿Construcción de escuelas? pero acá el Banco de Israel, por ejemplo, lo que dice es que hay una irresponsabilidad en este presupuesto porque mantiene subsidios a sectores que no contribuyen ni a la educación ni en defensa. O sea, es una realidad. Cuando se asignan subsidios y se agranda la cantidad de subsidios hacia, por ejemplo, el público ultraortodoxo, que es un público que lo necesita, por otro lado, se está asignando subsidios a un público que es muy poco productivo. Y eso presenta un problema porque nada más hace crecer el gasto. Así es. Otra cuestión, por ejemplo, es que hay empresas de calificación crediticia que ya emitieron bastantes alertas sobre el riesgo fiscal del país y hay que estar prestando atención a eso. También hay muchos economistas y muchos analistas que coinciden en que este presupuesto no favorece el desarrollo ni la cohesión social. Y acá hay que hablar no solamente de analistas de acá. La OSD, por ejemplo, sacó un informe hablando de este tema, más allá de las agencias de calificación crediticia, como son Moody's o Fitch. Así es. Y a ver, empezamos un poco al principio de este capítulo con el festejo de Netanyahu junto a Smotrich, que es el ministro de Finanzas, diciendo, logramos pasar este presupuesto que es vital para que la coalición siga y logremos la Nitzajona Mujlat, la victoria total. Ahora, también nos preguntamos, para debatir acá, y también nos encantaría escuchar al público, es qué dice este presupuesto sobre las prioridades de esta coalición de gobierno. Porque este presupuesto, tal como fue aprobado por la Knesset, por el Parlamento de Israel,
no refleja una situación de guerra en 7 frentes. Muestra prioridades reales de un gobierno, que es mantener satisfecha una coalición, incluso a costa del bien común, porque vemos muchas partidas presupuestarias completamente partidarias. Y no sé cómo lo ves vos, Johnny, esto. Bueno, me parece que lo que acabas de decir es exactamente, diste en la tecla, diría. Evidentemente, creo que queda demostrado una vez más que la coalición prefiere la supervivencia de la coalición por sobre el bien común. Y eso lo vemos en algo que parece tan básico como el presupuesto. Y mucha gente capaz te diría, Mati, Johnny, ¿para qué hablan del presupuesto? Habiendo secuestrados, habiendo guerra, etcétera. ¿Y sabes cuál es la realidad? Me parece que el presupuesto, a ver, los abogados lo conocemos como la ley de leyes, ¿no? Pero el presupuesto te muestra un esqueleto de hacia dónde se quiere ir. Y justamente el presupuesto lo que demuestra este presupuesto es que la coalición en todos los ámbitos que puede mantiene el mismo esqueleto, mantiene la misma columna vertebral, y esto es priorizar la supervivencia de la coalición aun cuando eso vaya en contra del bien común. Y eso es algo muy peligroso, pero aparte que se viene viendo, lo vemos con las decisiones tomadas respecto del director del Shabak, la decisión tomada respecto de la asesora legal del gobierno, lo vemos con la negociación por los secuestrados, lo vemos con las negociaciones con otros países, con potencias, etcétera. Lamentablemente acá se decide siempre la supervivencia por sobre el bien común, y eso es un peligro para Israel. Sí, y agregar que en otro momento, quizás si no estuviéramos en una guerra tan difícil, tan dura, la sociedad israelí quizás lo hubiese tolerado, porque no es la primera vez que los ultraortodoxos reciben más presupuesto, o que se aplican partidas presupuestarias para amigos de la coalición. O sea, las coaliciones tienen presupuestos que se lo distribuyen en todos los gobiernos. No es esto algo propio del gobierno de Netanyahu. Pero la pregunta es, con el país en una guerra en 7 frentes, desplazados en el sur y en el norte sin hogar, soldados en Sadir, o sea, en cumplimiento de su ejército regular, y en Miluim, y en la reserva, en el frente, ¿es posible justificar ese presupuesto? Esta es la gran pregunta, y no es fácil, y lo más sorprendente, voy a decirlo de otra forma, lo más sorprendente es que no sea fácil justificar cambios. Que lo lógico sería que en este presupuesto nosotros veamos cambios claros. Por ejemplo, más apoyo al sur, más apoyo al norte, sacarle apoyo a ciertos sectores como el sector ultraortodoxo. Lo lógico sería que la guerra nos ayude a hacer esos cambios. Si realmente entendiéramos que la guerra es lo que nos está llevando a vivir otra realidad. Pero cuando vemos que es más de lo mismo y que solamente más supervivencia y que no hay ningún tipo de cambio relevante, entonces me parece que queda claro que acá lo que importa no es la guerra, no son los 7 frentes, es la supervivencia del gobierno. Presupuesto 2025 de Israel, que fue aprobado. Este fue un análisis. Nos vamos a estar escuchando pronto. Seguimos leyendo todos los que nos mandan mensajes y demás. Sigan escribiéndonos. Te mando un abrazo, Johnny. Un abrazo enorme, Mati. Chau, chau. Chao.